Keith Hunter Jesperson, nacido el 6 de abril de 1955 en Chilliwack, Columbia Británica, es un asesino en serie estadounidense de origen canadiense, conocido como el asesino de la cara feliz, por la carita sonriente que dibujaba en sus numerosas cartas a los medios de comunicación. Keith Hunter Jesperson nació el 6 de abril del 55, hijo de Leslie, Les, y Gladys Jesperson, en Chilliwack, Columbia Británica. Era el hijo mediano de 2 hermanos y 2 hermanas. Su padre era un alcohólico autoritario y Jesperson afirmó que su abuelo paterno también era violento. Les Jesperson negó haber sido un padre abusivo. Sin embargo, mientras investigaba para su libro sobre Jesperson, el autor Jack Olsen pudo confirmar gran parte de los supuestos abusos con otros familiares. En su juventud, Jesperson recibía menos atención que sus hermanos y el resto de su familia. Lo trataba de forma diferente. Se podría decir que lo despreciaban. Tras mudarse a Washington, tuvo dificultades para integrarse y hacer amigos debido a su gran tamaño. Sus hermanos no lo ayudaban. En cambio, lo apodaban Igor o Ig, un nombre que se le quedó durante sus años escolares. Por ello, era un niño tímido, que se conformaba con jugar solo la mayor parte del tiempo. A menudo se metía en problemas por mal comportamiento, a veces con violencia, y su padre lo castigaba severamente. Esto incluía palizas, a veces con un cinturón delante de otros, y, en una ocasión recibió una descarga eléctrica de su padre. A muy temprana edad, con apenas 5 años, Jesperson capturaba y torturaba animales. Disfrutaba viéndolos matarse entre sí, así como la sensación que le producía quitarles la vida. Esto continuó al crecer. Capturaba pájaros, gatos y perros callejeros en el parque de remolques donde vivía con su familia, golpeándolos brutalmente y luego estrangulándolos hasta la muerte, algo por lo que, según él, su padre estaba orgulloso. En los años siguientes, Jesperson comentó que a menudo pensaba en cómo sería hacerle lo mismo a un humano. Ese deseo se manifestó en 2 intentos de asesinato. El primero ocurrió cuando Jesperson tenía unos 10 años. Era amigo de un niño llamado Martin, y ambos solían meterse en problemas. Jesperson afirmó haber sido castigado, muchas veces por cosas que Martin había hecho y culpado a Jesperson. Esto llevó a Jesperson a atacar a Martin, golpeándolo violentamente hasta que su padre lo apartó. Más tarde afirmó que su intención era matar al niño. Aproximadamente un año después, Jesperson estaba nadando en un lago, cuando otro niño lo mantuvo bajo el agua hasta que se desmayó. Tiempo después, en una piscina pública, Jesperson intentó ahogar al niño, manteniéndole la cabeza bajo el agua hasta que el socorrista lo apartó. Jesperson afirma haber perdido su virginidad en la secundaria, a los 14 años, durante una violación. Se graduó de la secundaria en el 73, pero no asistió a la universidad porque su padre no creía que pudiera hacerlo. Aunque no tuvo éxito con las chicas en la secundaria, ya que nunca asistió a un baile escolar ni a su fiesta de graduación, sí tuvo una relación después de terminar la secundaria. En el 75, cuando Jesperson tenía 20 años, se casó con Rose Huck y la pareja tuvo 3 hijos, 2 niñas y un niño. Jesperson trabajaba como camionero para mantener a la familia. Varios años después, Huck empezó a sospechar que Jesperson tenía infidelidades. La tensión en el matrimonio aumentó y, después de 14 años, Huck decidió que ya había tenido suficiente. Mientras Jesperson, camionero, viajaba, empacó sus pertenencias y las de sus hijos y condujo 320 kilómetros para vivir con sus padres en Spokane, Washington. La hija mayor, Melissa, tenía 10 años. Jesperson seguía pasando tiempo con sus hijos cuando estaba en la ciudad. La pareja se divorció en 1990. A los 35 años, con una estatura de 1,90 y un peso aproximado de 109 kilos, Jesperson comenzó a trabajar para alcanzar la meta de ser miembro de la Real Policía, montada de Canadá. Pero una lesión sufrida durante el entrenamiento truncó su sueño. Luego, tras mudarse a Cheney, Washington, buscó trabajo de nuevo como camionero interestatal. Jesperson pronto se dio cuenta de que este trabajo le brindaba la oportunidad de matar, sin ser sospechoso, crímenes. Su primera víctima conocida fue Taonsha Bennett. Se presentó a Bennett en un bar y luego la invitó a la casa que alquilaba. Ambos tuvieron sexo antes de que él iniciara una discusión que terminó con la brutal paliza y el estrangulamiento de ella. Estableció una coartada saliendo a tomar unas copas, asegurándose de conversar con otros, antes de regresar a recoger el cuerpo y las pertenencias de Bennett para deshacerse de ellos. Volvió a la carretera al día siguiente. El cuerpo fue encontrado unos días después, pero no había sospechosos ni pistas. Alrededor de las 10 de la noche,
En el estacionamiento de un centro comercial en California, Jesperson fue abordado por una mujer ebria que llevaba a un bebé. Tanto la mujer como el niño terminaron en el auto de Jesperson, donde comenzó una conversación. Ella se presentó como Jean y el niño como su hijo de 6 meses. Jesperson le dijo su nombre completo e información sobre dónde trabajaba y a dónde se dirigía. La conversación pronto se volvió sexual y condujeron a un lugar remoto. Durante un acto de sexo oral, mientras el bebé yacía en el asiento trasero, Jan se detuvo y pidió que la llevaran a casa. Jesperson la obligó a terminar el acto y luego intentó romperle el cuello cuando ella se enojó. Al no romperle el cuello y no queriendo matar al niño, Jesperson regresó a la mujer y a su hijo al centro comercial. Jesperson fue arrestado a punta de pistola en Corning, California, poco después. Los datos personales que reveló llevaron a la policía directamente a él. Lo interrogaron en el lugar de los hechos. Le quitaron las esposas y le dijeron que hablara con un detective del departamento de policía, lo cual hizo de inmediato. Lo interrogaron y afirmó que la torcedura de cuello de ella fue simplemente un accidente, debido al espacio reducido del coche. También les presentó pruebas que respaldaban su versión de los hechos, como mostrarles una botella de licor vacía cerca del estacionamiento que, según él, era de Jan. Su versión, al parecer, fue más creíble que la de Jan, y fue puesto en libertad. A pesar de ello, se presentó una acusación contra él por agresión sexual. Al no comparecer ante el tribunal, se emitió una orden de arresto por delito grave. Posteriormente fue arrestado en Iowa, en un puesto de control de peso, tras buscar su nombre en la base de datos del Centro Nacional de Información Criminal, encontrando la orden de arresto pendiente de California. Sin embargo, la orden del condado de Shasta era demasiado débil, por lo que el cargo se redujo a un delito menor. Después de eso, el costo de la extradición no valió la pena, y finalmente fue exonerado de todos los cargos. 1 año y medio después de su primer asesinato, Jesperson volvió a matar. El cuerpo de una mujer a la que violó y estranguló fue encontrado cerca de Blythe, California. Dice que el nombre de la desconocida era Claudia. 1 mes después, en Turlock, California, se encontró el cuerpo de Cynthia Lynn Rose. Afirma que era una prostituta que entró en su camioneta en una parada de camiones mientras dormía. Su cuarta víctima fue otra prostituta, Lori Ann Pentland, de Oregón. Su cuerpo fue encontrado en noviembre de ese año. Según Jesperson, intentó duplicar la tarifa que cobraba por las relaciones sexuales que él había tenido con ella. Amenazó con llamar a la policía y él la estranguló. Pasaron más de 6 meses antes de que se encontrara a su siguiente víctima, una mujer sin identificar de la calle en Santanella, California. La policía inicialmente consideró su muerte como una sobredosis de drogas. Más de 1 año después, se encontró a otra mujer sin identificar en Florida. Jesperson afirma que se llamaba Susan. En enero de 1995, Jesperson accedió a llevar a una joven, Angela Surbrise de Spokane, Washington, a Indiana en su camioneta. Aproximadamente 1 semana después del viaje, Surbrise se impacientó y empezó a insistirle a Jesperson para que se diera prisa, pues quería ver a su novio. En respuesta, Jesperson la violó y estranguló. Luego la ató a la parte inferior de su camioneta y la arrastró boca abajo para limpiarle la cara y las huellas. Su cuerpo no fue encontrado hasta varios meses después, y solo después de que Jesperson diera detalles a la policía. 2 meses después de asesinar a Surbrise, Jesperson decidió que su novia de toda la vida, Julie Ann Winningham, solo estaba interesada en él por dinero. Jesperson la estranguló. Ella era la única víctima con la que tenía un vínculo, lo que finalmente condujo a la policía a su rastro. Jesperson fue arrestado el 30 de marzo del 95 por el asesinato de Winningham. Había sido interrogado por la policía 1 semana antes, pero no tenían motivos para arrestarlo tras negarse a hablar. En los días siguientes, Jesperson decidió que sin duda sería arrestado y, tras 2 intentos fallidos de suicidio, se entregó con la esperanza de obtener clemencia durante su sentencia. Durante su detención, Jesperson comenzó a revelar detalles de sus asesinatos y a hacer afirmaciones sobre muchos otros, de la mayoría de las cuales posteriormente se retractó. Además, unos días antes de su arresto, escribió una carta a su hermano. En ella, confesaba haber asesinado a 8 personas en 5 años. Esto llevó a las agencias policiales de varios estados del país a reabrir casos antiguos, muchos de los cuales resultaron ser posibles víctimas de Jesperson. Aunque Jesperson llegó a afirmar haber tenido hasta 160 víctimas, solo se han confirmado las 8 mujeres asesinadas en California, Florida, Nebraska, Oregón,
Washington y Wyoming. Cumple 3 cadenas perpetuas consecutivas en la penitenciaría estatal de Oregón en Salem. En septiembre de 2009, fue acusado de asesinato en el condado de Riverside, California, y extraditado a California para enfrentar los cargos en diciembre. En las semanas posteriores al asesinato de Townsend Bennett, mientras toda la atención se centraba en Pavlinaki Sosnovske, Jesperson escribió una confesión en la pared del baño de una parada de camiones y la firmó con una carita feliz. Al no obtener la atención deseada, escribió cartas a medios de comunicación y departamentos de policía, confesando sus asesinatos, comenzando con una carta de 6 páginas a The Oregonian en la que revelaba los detalles de sus asesinatos. Firmaba cada carta con una carita feliz. Esto llevó a Phil Stanford, el periodista que trabajaba en la historia para The Oregonian, a apodar a Jesperson el asesino de la carita feliz.